Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal. Hoy quiero hablar del partido de Uruguay con Cabo Verde y las posibilidades que le deja de clasificar o no para la siguiente fase, para salir de esa fase de grupos que están Cabo Verde, Arabia Saudita y España. España liderando de momento con 4 puntos tras la victoria con Arabia y el empate con Cabo Verde. Bueno, primero que nada vamos a ver lo que fue la alineación de Uruguay. Ese 4-3-3 con Muslera en el arco, Sanabria, Olivera, Cáceres, Varela, Ugarte, Valverde, Bentancur, Araujo, Viñas y Canovio. Como digo, el 4-3-3 que tiene dos diferencias con el mostrado en la primera jornada de la fase de grupos donde Uruguay jugó contra Arabia Saudita con Viña en el lateral izquierdo y con Darwin Núñez de 9. Esos cambios por Sanabria, perdón, y Viñas son las dos modificaciones que puso Bielsa para este segundo partido. El 11 de Cabo Verde no lo voy a resaltar, simplemente porque eh, sería de mi parte mentir si digo que conozco a los jugadores. Más que nada, lo que sé de ellos son base a lo que vi del partido contra España, la clara actuación de Bociña en ese primer partido, atajando todo lo que se le tiró. Contra Uruguay no tuvo una actuación tan buena, se comió 2 goles, pero bueno, dentro de todo, incluso un tercero que hubiera sido, que ahora vamos a ver, que fue anulado por offside a Uruguay, pero en líneas generales no fue la actuación de Bociña que sí fue contra España. Es más parecido a lo que se esperaba de él antes del Mundial, lo que demostró en este partido que en el primero. De todas formas, eh, una muy buena actuación, sobre todo, repito, en el primer partido contra España, donde le secó. Terminó 0-0 y es el empate que, bueno, junto con la victoria a Arabia, hace que con 4 puntos esté primero España en este grupo. Vamos con lo que fue el primer gol. Esa barrera, por así llamarlo, donde estaba Araujo y el otro jugador, ahora me entra la duda de quién es, porque sinceramente en esta foto está con muy baja calidad, pero bueno, esa barrera que son dos jugadores solo, que se abren y que hacen que llegue el primer gol de tiro libre, una pelota que a Muslera la agarra por sorpresa, porque va, repito, por en medio de la barrera. Ahí se ve en la foto cómo se abren los dos jugadores. Lo cual es lo primero que no tiene que hacer una barrera, es moverse. A lo sumo saltar, pero no abrirse de esa forma y darse vuelta por miedo a que la pelota le pegue. Entonces eso es un error, el primer error del partido que llevó al 1-0 de Cabo Verde y que le costó a Uruguay, si bien estaba jugando bien, dar vuelta. El gol del empate fue un gol de Araujo. Después llegó esta patinada, por así decirlo, donde, bueno, Olivera da el pase atrás, mal dado, en una situación presionado, le pegó mal. Realmente es un pase de mierda, por decirlo así. Y bueno, Muslera que salió mal, no tendría que haber salido. Ahí vemos la distancia que estaba de la pelota a los jugadores y la distancia que estaba Muslera. Salió corriendo como loco para adelante para ir a buscar la pelota. Y bueno, llegó el 2-1. Con ese resultado perdió Uruguay. Después llegó el segundo gol. Como decía, fueron Maxi Araujo y Canovio los dos anotadores. Y ya con el 2-2 llegó un gol, que es el que estamos viendo, el offside que terminó anulando. Donde sí Bociña había tenido un poco más de participación, porque bueno, era un rebote que dejaba, la pelota dentro del área chica, que no salía, y bueno, terminó entrando, fue gol, pero el offside bien marcado se notaba en primera instancia, porque Araujo cuando sacó desde el córner se quedó, como vemos, con el pie afuera de la cancha, y si bien es milimétrico, porque vemos que esta es la distancia entre el jugador y el pie que habilita, que es el zaguero de Cabo Verde, que si hubiera estado pisando la línea hubiera habilitado, pero bueno, en este caso no fue, y con el 2-2 terminó empatando y repartiendo los puntos. Otra cosa que fue criticada en el partido fue, bueno, esta acción de Viñas, donde estaba haciendo ayuda a un compañero, a un rival, perdón, para estirar, y cuando vio que era la jugada que seguía,
le dejó y salió corriendo. Y eso terminó siendo el segundo gol, el de cabeza, que empató Uruguay a Cabo Verde. Para mí, sinceramente, está perfecto porque es lo que tenía que hacer. Yo creo que cualquiera en su situación hubiera hecho lo mismo. Tenía que ir a perseguir la jugada porque inclusive él no llega a cabecear, pero está ahí en el área y bueno, era lo que le pedía la jugada y cualquiera en su lugar lo hubiera hecho. La gente que le critica es porque no tocó una pelota en su vida, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido que critiques eso. Bueno, una vez dicho eso y ya, eh, hablado del partido, yo creo que también a Bentancur, por ejemplo, se le dio mucho palo, pero creo que es el que más está respondiendo en estos dos partidos de Uruguay. De hecho, le sacó una, no sé a qué jugador de Cabo Verde que prácticamente era el 3-2 para ellos. Corrió como 50 metros y trancó abajo arriesgando el penal, ya teniendo amarilla, y le salió bien, cortó a muy buen tiempo, maneja bien los tiempos de Uruguay. La verdad es que del medio del campo que comparte con Ugarte y con Valverde, Bentancur es el mejor. Y también en el Mundial pasado había sido el mejor, pero bueno, una lesión le dejó fuera. Y la verdad es que Bentancur en los últimos años está siendo uno de los jugadores con más nivel. En cuanto a la selección, obviamente, porque Valverde en el Real Madrid es el mejor centrocampista del mundo. Por lo menos en mi opinión, ¿no? Hay gente que a Valverde le ataca, así como Araujo, porque bueno, son jugadores que vienen de Real Madrid y Barcelona. En el caso de Araujo, que se lesionó y que bueno, este, salta la publicidad en el fondo, a ver si la puedo sacar. Em, que se lesionó y bueno, se pierde el primer y segundo partido de Uruguay, lo cual hay gente que lo toma mal, se piensa que fue a pasear a Araujo y para mí no es así. Para mí no se le puede faltar el respeto a un jugador de Uruguay porque además Araujo es un jugadorazo muy infravalorado tanto en el Barcelona, donde también se le falta respeto para mí, y también en la selección uruguaya, donde bueno, se le tacha de cualquier cosa menos de bonito. Entonces, sí es verdad que a mí me hubiera gustado ver a Araujo porque le está faltando solidez a la defensa a Uruguay. Creo que Araujo hubiera sido muy importante en ese rol. Pero bueno, yo creo que no, es una lesión lo que tiene, es decir, no es que yo estoy seguro que él está muerto de ganas por jugar, no me cabe ningún tipo de duda. Que podría arriesgar o no, no sé. Yo tampoco sé si es 100% la decisión de él el tema de no jugar o si Bielsa ve que viene de la lesión y prefiere no arriesgar, porque no por el hecho de que se lesione o no de más gravedad, sino por el hecho de que en un mundial no podés tener un jugador que no está al 100%. Eso para mí es clave. No puedes tener un jugador que no está al 100% porque, primero porque le está faltando respeto, bueno, no faltando respeto, pero me refiero, está sacando a otro jugador que sí está en mejor condición física y segundo que el mundial es máxima exigencia, sea contra la selección que sea, y me parece a mí que no, Uruguay no está para regalar nada y no, si realmente Araujo no está al 100% físicamente, me parece bien que no juegue. Ahora, una vez dicho todo eso, vamos a ver, porque hay... Los uruguayos siempre estamos con la calculadora en la mano, y si sos uruguayo seguramente lo sepas. En las últimas eliminatorias, no solo en estas, sino también en las anteriores, inclusive, por ejemplo, aquel repechaje que llegamos de rebote prácticamente contra Jordania, y bueno, el uruguayo lo sabe, los últimos años, los últimos mundiales, siempre con la calculadora a la mano, y bueno, creo que este mundial no va a ser menos en esta fase de grupos. Vamos a ver, porque hay una página que se llama, que la descubrí hace un ratito, que se llama calculadораceleste.com y me parece que está buenísima, donde da las posibilidades de Uruguay de pasar a 16 avos. Bueno, acá te da en base a los resultados. Vos podés ir poniendo los resultados. Por ejemplo, si yo pongo que gana Uruguay, es 100% porque ganando Uruguay quedaría inclusive primero. Y te pone la cantidad de puntos que están ahora. Uruguay con 2 puntos, España con 4. Quedaría con 5 puntos Uruguay en caso de ganar, lo cual es poco probable, pero supongamos que es posible. En caso de empate sería un 98%. Pasaría segundo, seguramente se enfrentaría contra Argentina, que es la primera del otro grupo.
Pero bueno, ganando o empatando, Uruguay clasifica. Dice 98,6%, pero o sea, si empata Uruguay o gana Uruguay, clasifica. Ahora, ¿qué pasa si pierde? La lógica te diría que queda fuera. Pero hay que ver, en el grupo Uruguay tiene 2 puntos, Cabo Verde tiene 2 puntos y Arabia Saudita tiene 1 punto. Si gana entre el partido de Arabia Saudita y Cabo Verde, si gana uno de los dos, Uruguay quedaría tercero, empatando. Y bueno, perdiendo prácticamente que también. ¿Qué pasa? En este mundial entran 8 mejores terceros. Ahí entra mucho el factor de la diferencia de los goles. No es lo mismo perder con España 1-0 que 3-0, obviamente. No es lo mismo empatar 0-0 que empatar 2-2. Si vamos ahora y pongo acá que gana España. Vemos como el porcentaje baja a 13%, pero en base a los resultados que se puedan dar, por ejemplo, acá tenemos a Jordania y Algeria con 0 puntos. Si gana uno, ya entraría con 3 puntos como buen tercero. Pero si empata, ya sube a 25%, ¿no? Lo mismo acá. Croacia y Panamá, si empatan, ya sube. Acá lo mismo. Entonces, inclusive perdiendo Uruguay, no depende de sí mismo, obviamente, pero no quedaría 100% fuera, dependería de otros resultados. Yo considero que el Uruguay tiene que ir a ganar el partido, más que nada por un tema de orgullo propio, si se quiere inclusive, porque no poder ganarle ni a Cabo Verde ni a Arabia, como digo, es una gran decepción. Entonces, sobre todo con el equipo que tiene Uruguay, que tal vez no está en su mejor momento, pero considero que tendría que haber sido por lo menos segundo de grupo al terminar esta fase de grupos. Y si llega a quedar fuera del Mundial, es un fracaso absoluto. Inclusive si queda tercero y pasa como mejor tercero, lo cual, bueno, con un empate sería muy factible, pero hay que ver cómo queda el otro resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita, porque inclusive si empatan y Uruguay empatando, pasaría segundo Uruguay. Em, pero bueno, yo creo que lo que no sea empatar o ganar contra España, ya es que es una vergüenza. Eh, y España viene mucho mejor que Uruguay, o sea, es posible que nos ganen. Yo lo único que pido es que los jugadores saquen un poco de orgullo, que pongan huevo, porque realmente... Y no sé si es una falta de huevo lo que pasó en los últimos 2 partidos, porque el primer partido se pudo haber ganado y yo creo que la pelota no quiso entrar, Arabia Saudita se defendió muy bien y Uruguay tuvo muchas chances para meter el segundo gol. Contra Cabo Verde, las dos cagadas fueron en la defensa, el primero en la barrera y el segundo de Muslera y de Olivera, ¿no? Entonces, eh, el primer partido se pudo ganar y el segundo partido hasta se pudo perder en el final, te digo. Y más que nada por errores defensivos. Entonces yo creo que lo más importante es salir contra España con máxima atención, porque además tienen muy buenos jugadores arriba, seguramente tengan mucho la pelota, puedan hacerse la posesión. Hay que ver si se puede hacer algún cambio en las alineaciones. Creo que tendría más sentido meter a Darwin Núñez que a Viñas, teniendo en cuenta que va a ser un partido donde España va a tener la pelota y Uruguay va a tener que salir al contragolpe durante muchos momentos. Y bueno, Darwin Núñez es uno de los jugadores más rápidos que tiene Uruguay. Pero bueno, la verdad es que sería muy triste si Uruguay se queda afuera. Ayer quedé bastante caliente con el partido de Cabo Verde. eh, y la verdad es que es decepcionante. Entonces, Uruguay históricamente es enorme, tiene 4 mundiales, aunque muchos quieren sacarle mérito a dos. Uruguay la verdad es que campeón del mundo 4 veces. Y bueno, últimamente no se le está haciendo honor a la historia de Uruguay desde 2011, que no se gana un título con esa Copa América. Y realmente hace muchos años que no se gana un mundial, es la realidad. En el 50 con el Maracanazo ganándole a Brasil 2-1 fue el último mundial que ganó Uruguay en la final. Y bueno, Uruguay es enorme en cuanto a historia, le ganó una final a Brasil, le ganó dos a Argentina,
eh, y realmente con 15 Copas América también. Es una selección muy grande históricamente, pero que en los últimos años le está costando, sobre todo en el Mundial. Es verdad que en Sudáfrica tuvo un gran Mundial con esa generación dorada de Forlán, Suárez, Cavani, Godín, Lugano, bueno, todo el 11 que tenía Uruguay, que era muy bueno, sobre todo ese trío de ataque con Forlán, Suárez, Cavani. Y cayó en semifinales para mí con un robo por parte de Holanda, pero bueno, eso es cosa aparte. Pero a partir de eso no, y de la Copa América que se ganó en 2011, Uruguay fue en picada y realmente las participaciones en los mundiales, primero en 2014 cayendo con Colombia 2-0 tras la expulsión de Suárez por el tema del mordisco a Chiellini. En 2018, después de ganarla a Portugal, 2-1 si no recuerdo mal, con doblete de Cavani. Cavani sale lesionado, vamos contra Francia, papelón de Muslera en el tiro libre, que no, el tiro libre no, fue un gol de cabeza y el otro de Griezmann, creo que el de cabeza fue un Titi, lo digo de memoria, y bueno, el de Griezmann que le pegó de su casa más o menos, Muslera puso la mano así, le pegó y entró igual. Muslera que también tiene gran participación en este empate, ¿no? Contra Cabo Verde, no sé, tiene mucha responsabilidad. Venía de no jugar en las eliminatorias y de repente ahora es titular. Yo a Muslera le tengo mucho respeto. No soy una persona que le salga a matar porque también ha hecho muy buenas actuaciones y de hecho contra Arabia Saudita si bien hay gente que le pone mucha responsabilidad en el gol de Arabia porque de rebote, yo creo que no es una jugada donde, bueno, eh, tiene muy buenos reflejos y bueno, deja el rebote, es verdad, pero también sacó un par en ese partido, entonces no. Creo que contra Arabia estuvo bien, contra Cabo Verde no. Esa es mi opinión. Hay gente que también le da palo contra el partido de Arabia, yo no. Pero bueno, hay que ver. Yo creo que Roget tendría que entrar en el tercer partido contra España, porque la verdad es que ese error contra Cabo Verde no es cosa pequeña, porque habiendo ganado ese partido ya estábamos clasificados prácticamente. Entonces, bueno, yo creo que Roget tendría que ser en el arco el titular. Ese cambio, además del de Darwin Núñez entrando por Viñas por un tema más que nada de velocidad, creo que serían las claves para encarar ese tercer partido. Hay gente que también está pidiendo que Ugarte salga. Para mí Ugarte le da muy buena estabilidad en cuanto a marca y a nivel defensivo en el centro del campo, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a lo que corre. Hay gente que parece que ve los partidos con la pantalla apagada. También a Bentancur le dieron muchísimo palo y es uno de los mejores en los últimos años de la selección uruguaya. Pero para mí haría solo dos cambios. La entrada de Darwin de 9 y la entrada de Rochet en el arco. Con el resto, a Araujo no le tengo en cuenta más que nada porque ya confirmó Marcelo Bielsa que no iba a jugar. Y porque bueno, viene de no jugar los dos primeros partidos y físicamente no sé cómo está. Entonces le descartamos. Yo creo que la defensa va a ser igual. En el arco me gustaría ver un cambio a mí con Rochet. Y bueno, el 9 que como digo, sobre todo teniendo en cuenta los contragolpes que se pueden venir contra España, es importante tener un delantero rápido. Para mí Brian Rodríguez tendría que poder entrar. No sé si por Canovio tal vez. También me gustaría ver entrar a Pelistri, que no tuvo minutos y que en las eliminatorias tuvo partidos muy buenos. Recuerdo contra Argentina también. Ese partido que se gana 2-0 en Argentina, en el Monumental. Tuvo un gran partido y como ese muchos, yo creo que Pelistri es un olvidado ahora en el Mundial, pero que realmente es un jugador de muy buena calidad, que tiene largo recorrido. Y bueno, Canovio es verdad que es un jugador diferente, por ahí no es tan rápido, pero es un jugador que también cae a ayudar a la mitad de la cancha, pero bueno, como que se centraliza un poco detrás del 9, ¿no? Pero a mí me gustaría ver más los extremos bien abiertos a Brian Rodríguez, que entró bien en el primer partido, que tuvo un par y creo que se merece ser titular, inclusive por delante de Canovio. Y bueno, para mí obligatorios dos cambios en el arco y de 9. Y bueno, esa posibilidad de que
ingrese Brian Rodríguez o Pelistri por Canovio. Pero bueno, lo veo muy poco factible ese último cambio. Pero bueno, esas son mis opiniones. La verdad es que en cuanto a posibilidades, lo dicho, Uruguay tiene que ganar o empatar para clasificar. Perdiendo tiene posibilidades, pero muy pocas. Y la verdad es que es clasificar con 2 puntos perdiendo contra España y habiendo empatado con Cabo Verde y Arabia Saudita, te lo regalo. Prefiero quedar eliminado, sinceramente, porque ya para seguir dando vergüenza como selección, prefiero que se termine el Mundial ahora. Es duro, pero es la realidad. Y bueno, con un empate le daría Uruguay seguramente para clasificar. Con una victoria pasarías primero. Y te diría que con el empate, lo mejor que le viene a Uruguay sería quedar como mejor tercero, porque como segundo enfrentaría a Argentina y como tercero sería o Noruega o México, o bueno, también está la posibilidad de Francia. Pero bueno, a mí sinceramente lo que me importa es que Uruguay gane o empate y que clasifique. El rival ya después no me importa. No le tengo miedo a ninguna selección si bien Uruguay viene mal. Yo creo que Uruguay tiene que jugarle de igual a igual a cualquier selección y tiene con qué. Lo que le falta es la solidez en la defensa y en el arco que no está teniendo en estos primeros 2 partidos. Y se me fue para largo el video, pero bueno, quería hacer como más que nada un descargo de poder hablar de la selección, que es algo que no hago. Cambié un poco el fondo, poniendo la bandera acá del Real Madrid más para allá y poniendo la de Uruguay acá más cerca. Eh, y bueno, sinceramente yo no suelo hablar de la selección, pero tenía ganas, más teniendo en cuenta que voy a tener un viaje y seguramente no pueda hablar del siguiente partido contra España. Pero bueno, como siempre, espero que te haya gustado el video, que le des un like si fue así. Si llegaste hasta acá, que lo dudo sinceramente que alguien haya aguantado todo el video hablando de Uruguay. Pero bueno, sinceramente, si llegaste hasta acá, te lo agradezco, que dejes un like. Si no estás suscrito, que te suscribas. Y como siempre, te leo en comentarios y nos vemos en el siguiente video.